Mis hijos me dijeron que era una carga para ellos y que era un mantenido, pero cuando descubrieron que yo era el gerente de la empresa en donde trabajaban, los despedí y los saqué de mi casa, luego volvieron rogándome ayuda. Me llamo Carlos Ramírez, tengo 52 años y, aunque no lo parezca, soy un hombre con dos vidas. En una, soy el dueño de Construcciones Ramírez, una empresa que levanta edificios, puentes y sueños por todo el país. En esa vida, tengo una mansión con piscina infinita, un garaje con 3 autos de lujo y una cuenta bancaria con más ceros de los que puedo contar. En la otra, soy solo Carlos, un tipo callado que vive en una casa vieja de 2 habitaciones, con paredes agrietadas y un sillón que chirría cada vez que me siento. Elegí esta segunda vida temporalmente, por una razón, mis hijos, Javier y Sofía. Todo comenzó hace casi 16 años, cuando mi matrimonio con Laura se derrumbó. Javier tenía 5 años y Sofía apenas 3. La separación fue un campo de batalla. Laura me acusó de todo, desde trabajar demasiado hasta no quererla lo suficiente. Al final, se llevó a los chicos a otra ciudad, a 3 horas de distancia, y me dejó con un montón de culpas y un silencio que dolía más que cualquier grito. Intenté mantener el contacto, pero ella lo hacía imposible. No llames, están ocupados, me decía. Otras veces, simplemente no contestaba. Con el tiempo, mis hijos se convirtieron en sombras en mi vida, los veía crecer en fotos borrosas de Facebook o Instagram. Mientras tanto, yo construí un imperio. Empecé con un pequeño taller de construcción y con los años, lo convertí en una de las empresas más grandes del país. Me volví millonario, pero el dinero no llenaba el hueco que dejaron Javier y Sofía. Vivía solo en mi mansión, rodeado de lujos que no disfrutaba. Hasta que, un día cualquiera, sonó el teléfono. Era Javier. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Papá, no podemos más con mamá. Necesitamos salir de aquí. ¿Podemos ir contigo? Al fondo, escuché a Sofía gritando, por favor, papá, sácanos de esta casa. Me explicó que Laura se había vuelto insoportable, gritaba todo el tiempo, los controlaba hasta el último detalle y les hacía la vida imposible. Javier acababa de cumplir 21 y Sofía tenía 19. Querían un nuevo comienzo. No lo pensé 2 veces. Vengan cuando quieran, les dije. Colgué el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Por fin los tendría de vuelta. Pero también supe que no podía darles todo en bandeja de plata. Había visto a demasiados hijos de ricos convertirse en vagos, viviendo del dinero de sus padres sin mover un dedo. No quería eso para ellos. Quería que aprendieran a valerse por sí mismos, que supieran lo que cuesta ganarse la vida. Así que tomé una decisión loca, escondería quién era realmente. Dejé mi mansión en manos de un administrador y alquilé una casa pequeña en un barrio modesto. Era un lugar sencillo, 2 habitaciones con camas que crujían, una cocina con azulejos rotos y un baño que goteaba si no cerrabas bien la llave. Pagué 3 meses de alquiler por adelantado, un monto ridículo comparado con lo que valía mi verdadera casa. Luego, esperé a mis hijos. Llegaron un sábado por la mañana, con mochilas gastadas y ojeras marcadas. Javier era alto, flaco, con el cabello desordenado y una mirada dura que escondía inseguridad. Sofía era más baja, con el pelo recogido en una coleta deshecha y una timidez que la hacía mirar al suelo. Los abracé fuerte, aunque ellos apenas respondieron. Después de tantos años, éramos casi extraños. Bienvenidos, les dije, señalando la casa. No es mucho, pero es lo que tengo por ahora. Javier frunció el ceño, mirando las paredes descascaradas. Sofía se mordió el labio, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Los llevé adentro y les mostré sus cuartos. Aquí vamos a vivir los 3. Pero hay reglas, ustedes ya son grandes, así que van a trabajar y a pagar todo. Alquiler, comida, agua, luz. Yo no los voy a mantener. Javier soltó una risita sarcástica. ¿En serio, papá? ¿Y tú qué vas a hacer? Respondí con calma, yo me las arreglo. Pero no se preocupen, ya les conseguí trabajo. Les expliqué que un amigo me debía un favor y que por eso empezarían el lunes en Construcciones Ramírez. Javier iría al almacén, moviendo materiales, y Sofía a la oficina, organizando archivos. Lo que no les dije fue que esa empresa era mía,
y que yo había dado la orden de contratarlos. Lo que sí hice fue asegurarme de que tuvieran sueldos altos. No quería que fracasaran. Javier ganaría el doble de lo que paga un almacén normal, y Sofía tendría un sueldo de asistente ejecutiva, aunque solo archivara papeles. Con eso, podían pagar las cuentas sin problemas y aún les sobraría algo. Quería que sintieran el peso de la responsabilidad, pero también que tuvieran una red de seguridad invisible. Mi plan era perfecto, o eso creía. Los primeros días fueron buenos. Volvían cansados, pero con una chispa en los ojos. Javier me contaba cómo había apilado cajas de cemento como si fuera un juego. Sofía se reía diciendo que había encontrado un archivo perdido que su jefe llevaba semanas buscando. Yo los escuchaba mientras cocinaba algo simple, arroz con pollo o sopa de fideos, y me sentía orgulloso. Pensé, esto va a funcionar. Van a aprender. Pero el entusiasmo no duró. A las pocas semanas, empezaron las quejas. Una noche, Javier llegó y tiró sus botas al suelo con un golpe seco. Esto es una locura, papá. ¿Trabajo como burro y para qué? Para pagar esta casa fea. Sofía lo apoyó, sí, estoy harta de pasar el día metida en una oficina polvorienta. Nos matamos trabajando y tú aquí, sin hacer nada. Me quedé callado, hirviendo por dentro. ¿Sin hacer nada? Yo, que había dejado mi vida de lujo por ellos, que los había puesto en mi propia empresa con sueldos que cualquiera envidiaría. Intenté calmarlos. Chicos, la vida es así. Hay que esforzarse. Pero miren, tienen plata para las cuentas y les sobra. No están tan mal. Javier puso los ojos en blanco. Sí, claro, papá. ¿Nos sobra para qué? ¿Para comprar más arroz? Esto no es vida. Las semanas pasaron y las quejas crecieron. Una noche, mientras cenábamos, había hecho milanesas con puré, algo especial para levantarles el ánimo. Javier explotó. Dejó el tenedor sobre la mesa y me miró con desprecio. Papá, no sé cómo decirte esto, pero eres una carga para nosotros, no haces nada y vives de nuestro salario. Sentí un nudo en el estómago. Sofía también lo confirmó, con una frialdad que me cortó el alma. Sí, siempre estás aquí, viviendo de nosotros. Eres un mantenido. Me quedé sin palabras. ¿Una carga? ¿Un mantenido? Yo, que había diseñado todo para que ellos crecieran, que les pagaba sueldos altos desde mi propia empresa, que había dejado mi mansión por esta casa destartalada. El dolor se mezcló con una furia que no podía controlar. Pero no dije nada. Me levanté, recogí mi plato y lo lavé en silencio. Esa noche no dormí. Pasé la noche en vela, mirando el techo agrietado de mi habitación. Sus palabras se repetían en mi cabeza como un eco cruel. ¿Cómo podían pensar eso de mí? Me dolía, pero más que dolor, sentía una furia que crecía como fuego en mi pecho. No iba a dejar que me pisotearan. Si creían que yo era el problema, les iba a mostrar quién era realmente Carlos Ramírez. Pero no lo haría de cualquier manera. Quería que lo descubrieran ellos mismos, que sintieran el peso de su error en carne viva. A la mañana siguiente, me levanté temprano, antes de que ellos despertaran. Me puse una camiseta vieja y unos jeans gastados, como siempre, y salí de la casa sin hacer ruido. Mientras caminaba por el barrio, con el sol apenas asomándose, planeé cada paso. No les diría nada aún. Dejaría que la vida misma les diera una cachetada. En mi empresa, Construcciones Ramírez, estaba programada una reunión general en 3 días. Era algo rutinario, el dueño, o sea, yo, hablaba con los empleados, revisaba avances y motivaba al equipo. Pero esta vez, esa reunión sería diferente. Javier y Sofía todavía trabajaban ahí, sin saber que el jefe grande era su padre. Iba a hacer que me vieran en mi trono, y sus caras de sorpresa serían mi recompensa. Volví a casa con una bolsa de pan y algo de queso, como si nada hubiera pasado. Javier ya estaba despierto, tirado en el sillón con el celular en la mano. Sofía salió de su cuarto bostezando, con el pelo hecho un desastre. Buenos días, dije, dejando el pan en la mesa. Javier gruñó algo que no entendí, y Sofía solo asintió. El ambiente estaba pesado, pero no me importó.
Que siguieran pensando que yo era un viejo inútil. Pronto cambiaría todo. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Ellos seguían yendo al trabajo, volvían cansados y refunfuñando, pero ya no me hablaban tanto. Era como si me hubieran borrado de su mundo. Esto es una porquería, decía Javier una noche, mientras comía un sándwich. Nosotros pagando todo y tú aquí, sentado, no pensé que fueras tan fracasado. Sofía lo respaldaba con un sí, qué fácil la tienes, deberías irte de la casa ya que no haces nada. Yo sonreía para mis adentros. Paciencia, chicos, pensaba. Ya van a ver. Llegó el día de la reunión. Era un viernes por la mañana, y en Construcciones Ramírez el ambiente estaba agitado. Los empleados corrían de un lado a otro, preparando el salón principal. Era una nave enorme, con paredes de vidrio y un techo alto que dejaba entrar la luz del sol. Al fondo, habían puesto un pequeño escenario con un micrófono y una pantalla gigante donde se proyectarían números y fotos de los proyectos. Yo sabía que Javier y Sofía estarían ahí, obligados a asistir como parte del equipo. Lo que no sabían era que el hombre al que habían estado insultando estaría frente a ellos, con el poder en las manos. Me vestí diferente ese día. Dejé los jeans y la camiseta en casa y saqué un traje gris oscuro valorado en $5.000. Me afeité bien, me peiné el cabello gris que ya empezaba a ralear y me miré al espejo. Ahí estaba el verdadero Carlos Ramírez, el que había construido un imperio desde cero. Salí de la casa antes que ellos, diciendo que iba a hacer unos mandados. Javier ni levantó la vista del celular, y Sofía murmuró un ajá. Perfecto. Que siguieran ciegos. Llegué a la empresa en mi auto personal, un BMW negro que había dejado guardado en mi mansión. Entré por la puerta trasera, directo a mi oficina en el último piso. Desde ahí, veía todo, los camiones cargando materiales, los cascos amarillos moviéndose como hormigas, y el salón llenándose poco a poco de empleados. Marcela, mi gerente de confianza, me recibió con una sonrisa. «Don Carlos, ¿listo para el show?» Asentí. Más que nunca a las 10 en punto, el salón estaba lleno. Había unas 200 personas sentadas en sillas plegables, charlando entre ellas. Vi a Javier en una esquina, con su uniforme de almacén, mirando el celular como si la reunión le importara poco. Sofía estaba más adelante, con una carpeta en las manos, hablando con otra chica de la oficina. Ninguno sospechaba nada. El aire estaba cargado de expectativa, porque todos sabían que el dueño hablaría hoy. Lo que no sabían era que ese dueño vivía con dos de ellos en una casa destartalada. Marcela subió al escenario primero. «Buenos días a todos», dijo, ajustando el micrófono. «Hoy tenemos una reunión especial. Vamos a revisar los avances del trimestre, y lo más importante, el dueño de nuestra empresa, el señor Carlos Ramírez, quiere darles unas palabras». El salón aplaudió, algunos silbaron. Javier levantó la vista del celular, aburrido. Sofía giró la cabeza, curiosa. Yo respiré hondo y subí al escenario. Cuando aparecí, vestido con mi traje impecable, el murmullo creció. Algunos me reconocieron de reuniones pasadas y aplaudieron más fuerte. Me paré frente al micrófono, con las manos en los bolsillos, y miré a la multitud. «Gracias, Marcela. Buenos días a todos. Soy Carlos Ramírez, el dueño de esta empresa». Hice una pausa, dejando que mis ojos encontraran a Javier y Sofía. Javier dejó caer el celular al suelo. Su boca se abrió tanto que parecía que la mandíbula se le iba a desprender. Sofía se quedó congelada, con los ojos como platos y la carpeta temblando en sus manos. Los miré directo, sin pestañear, y seguí hablando. «Llevo 20 años construyendo esto. Cada ladrillo, cada puente, cada edificio que ven en esta ciudad tiene mi sudor. Y estoy orgulloso de todos ustedes, porque esto no lo hice solo». El salón aplaudió de nuevo, pero Javier y Sofía no se movieron. Estaban en shock, como si el mundo se les hubiera derrumbado. Javier se agachó a recoger el celular, pero sus manos temblaban tanto que se le volvió a caer. Sofía se tapó la boca con una mano, con lágrimas que le sobresalían por los ojos, mirando a su amiga como diciendo, «¿Qué está pasando?». Yo seguí mi discurso, hablando de metas, ganancias y esfuerzo, pero mi cabeza estaba en ellos.
Sabía lo que pensaban, el viejo inútil, el mantenido, ¿es el dueño de todo esto? Cuando terminé, bajé del escenario y caminé entre la gente, saludando a algunos empleados. Pasé cerca de Javier y lo miré de reojo. Estaba pálido, sudando, y apenas me vio intentó hablarme, papá, pero yo lo ignoré y seguí derecho. Sofía se acercó a él, susurrándole algo con cara de pánico. No les dije nada. No todavía. Quería que digirieran la verdad, que sintieran el peso de sus palabras. Me fui a mi oficina, me quedé mirando la ciudad desde el ventanal del último piso. Sentía una mezcla de furia y triunfo que me quemaba por dentro. Sus palabras, carga, mantenido, seguían doliendo, pero ahora tenía el poder de hacerles sentir lo que yo había sentido. No iba a dejarlo pasar tan fácil. Quería que sufrieran, que se arrepintieran hasta las lágrimas, y que entendieran lo que habían perdido. Al día siguiente, mandé un mensaje a los dos desde mi celular personal, el que nunca usaba con ellos. Reúnanse conmigo en la empresa a las 3 de la tarde. Oficina del director. No lleguen tarde. No firmé como papá, solo como Carlos Ramírez. Sabía que eso los pondría nerviosos, y me encantaba imaginar sus caras de confusión mientras leían el texto. Cuando llegó la hora, estaba listo. Me puse un traje negro caro de $4.000, con una camisa blanca que brillaba bajo la luz. Me senté en mi escritorio enorme, rodeado de paredes de vidrio y estanterías llenas de premios empresariales. La puerta se abrió a las 3 en punto, y entraron Javier y Sofía. Los dos parecían pequeños en ese espacio gigante. Javier traía el uniforme del almacén, sucio de polvo, y Sofía llevaba una blusa arrugada que usaba en la oficina. Sus ojos estaban rojos, como si hubieran pasado la noche sin dormir. Perfecto. Papá, perdónanos, no sabíamos qué. Los corté de inmediato. Siéntense, dije, señalando las sillas frente a mi escritorio. Mi voz era fría, cortante, como la de un jefe que no admite excusas. Se miraron entre ellos, dudando, pero obedecieron. Javier se hundió en la silla, cruzando los brazos como si quisiera protegerse. Sofía se sentó recta, pero sus manos temblaban sobre las piernas. Los miré en silencio por unos segundos, dejando que el nerviosismo les apretara el estómago. Luego me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Ustedes me llamaron carga, dije, lento, saboreando cada palabra. Dijeron que era un mantenido, que no hacía nada mientras ustedes trabajaban como burros. ¿Se acuerdan? Javier bajó la mirada, y Sofía se mordió el labio. Ninguno respondió. Pues hoy van a ver quién soy realmente. Levántense y vengan conmigo. Me puse de pie y salí de la oficina sin mirar atrás. Los escuché seguirme, sus pasos torpes resonando en el pasillo. Bajamos en el ascensor privado hasta el estacionamiento, donde mi BMW negro esperaba. Suban, ordené. Javier frunció el ceño, confundido, pero entró al asiento trasero. Sofía lo siguió, mirando el cuero brillante del auto como si fuera de otro planeta. Me senté al volante y arranqué sin decir una palabra. Conduje en silencio por media hora, dejando la ciudad atrás. Ellos susurraban entre sí, pero no les presté atención. Mi mente estaba fija en lo que venía. Llegamos a las afueras, donde las calles se volvían más anchas y los árboles más altos. Finalmente, giré hacia una reja de hierro enorme que se abrió sola con un control remoto. Entramos a un camino de grava rodeado de jardines perfectamente cortados, con fuentes de agua y luces que brillaban en el césped. Al final del camino apareció mi mansión, 3 pisos de paredes blancas, ventanales gigantes, una piscina que reflejaba el cielo y un garaje con portones automáticos. Apagué el motor y me bajé. Fuera, dije. Javier y Sofía salieron del auto con la boca abierta, mirando todo como si estuvieran en un sueño. La casa era un palacio, y ellos lo sabían. Síganme, ordené, caminando hacia la entrada. Abrí la puerta principal y los dejé pasar. El vestíbulo era de mármol, con una escalera curva que subía al segundo piso. ¿Qué es esto?, balbuceó Javier, girando la cabeza en todas direcciones. Sofía dio un paso atrás, como si tuviera miedo de tocar algo. Los ignoré y seguí caminando, guiándolos por la sala principal.
Había sofás de cuero blanco, una chimenea de piedra y una televisión del tamaño de una pared. Subimos al segundo piso, donde les mostré las habitaciones, camas gigantes, baños con jacuzzis, closets más grandes que la casa donde vivíamos. Finalmente, los llevé al balcón trasero. Desde ahí se veía la piscina infinita, el jardín con flores exóticas y un pequeño lago artificial al fondo. Me apoyé en la baranda y los miré. Estaban pálidos, con los ojos abiertos de par en par. Javier tragó saliva, y Sofía se abrazó a sí misma, temblando. Esto es mío, dije, abriendo los brazos. Todo esto. Soy millonario desde hace años. Construí esta empresa desde cero, y esta casa es solo una parte de lo que tengo. Hice una pausa, dejando que las palabras se hundieran en sus cabezas. Cuando vinieron a vivir conmigo, no quise decirles nada. Dejé esta mansión, alquilé esa casa vieja y los puse a trabajar en mi empresa. Les di sueldos altos, más de lo que cualquiera ganaría en esos puestos, para que pudieran pagar todo, alquiler, comida, agua, luz. Quería que aprendieran a ganarse la vida, que no dependieran de nadie. Ese era mi plan. Javier dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Papá, nosotros, no sabíamos. Sofía lo interrumpió, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no nos dijiste? Nos dejaste matarnos trabajando, pensando que eras un. No terminó la frase, pero yo sí. ¿Un mantenido? Dije, cortante. Eso me llamaron. Una carga. ¿Se acuerdan? Los dos bajaron la cabeza, y vi cómo el arrepentimiento les apretaba el pecho. Javier se pasó las manos por la cara, y Sofía empezó a sollozar bajito. Sentí una satisfacción enorme, como si todo el dolor que me habían causado se evaporara en ese momento. Pero no había terminado. Ahora saben la verdad, seguí. Pero hay algo más. Desde hoy, están despedidos de mi empresa. No quiero gente que no valora lo que tiene. Javier levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados. ¿Qué? No puedes hacer eso. Sofía gritó, papá, por favor, no tenemos nada más. Sonreí, una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. Ya vieron a su padre mantenido, así que fuera de mi casa, ni con el sueldo de 5 años podrían pagar un mes de alquiler de esta mansión, así que fuera de aquí, no quiero mantenidos. El silencio fue ensordecedor. Javier se tambaleó, como si le hubieran dado un golpe. Sofía se tapó la boca, llorando más fuerte. Los miré por última vez, sintiendo esa mezcla de triunfo y vacío que no podía explicar. Mi chofer los llevará de vuelta a la ciudad. Tienen hasta mañana para sacar sus cosas de la casa vieja. No vuelvan a buscarme. Me di la vuelta y entré a la mansión, cerrando la puerta tras de mí. Escuché sus gritos ahogados desde afuera, pero no miré atrás. Subí al balcón y me quedé ahí, mirando la piscina brillar bajo la luz de la luna. Había ganado, pero algo en mi pecho seguía doliendo. Entré a la casa y me serví un whisky de la botella que guardaba en el bar, mientras que por medio de la cámara de seguridad del auto los veía mientras iban camino a la ciudad. Javier y Sofía estaban en un silencio sepulcral. Javier iba en el asiento trasero, con los puños apretados y la mirada perdida por la ventana. Sofía estaba al lado, llorando en silencio, con las manos cubriéndole la cara. El chofer no decía nada, solo manejaba con esa calma profesional que siempre tenía. Después de unos minutos, Javier rompió el silencio. Esto es una locura, murmuró, con la voz ronca. No puede hacernos esto. Es nuestro papá. Sofía levantó la cabeza, con los ojos rojos y las mejillas mojadas. ¿No puede? Acaba de hacerlo, Javier. Nos despidió, nos echó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Su voz se quebró, y empezó a sollozar más fuerte. Javier golpeó el respaldo del asiento delantero con el puño. ¡Maldita sea! Todo este tiempo era millonario, Sofía. No estuvo viviendo en esa casa horrible, pagando todo, mientras él vivía como rey. ¿Y ahora nos deja en la calle? Es un monstruo. Sofía negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. No, nosotros lo hicimos enojar. Lo llamamos carga, mantenido. No sabíamos quién era, pero igual lo tratamos como basura. Javier la miró,
furioso. ¿Y qué? Él nos mintió. Nos hizo trabajar como idiotas en su empresa, nos dio sueldos altos como si fuera un favor, y todo era un juego para él. Nos usó, Sofía. Ella no respondió, solo volvió a hundir la cara en las manos. El auto siguió rodando, llevándolos de vuelta a la realidad que ahora les aplastaba el pecho hasta que se bajaron del auto. No supe qué pasó después. Hasta una semana más tarde, estaba en mi oficina trabajando en unos informes cuando mi secretaria me llamó: «Señor Carlos, sus hijos están aquí. ¿Quieren verlo?». Sentí un nudo en el estómago, pero no dejé que me dominara. «Que pasen», dije, seco. «¿Qué quieren?», pregunté, dejando el periódico a un lado. Mi voz era fría, cortante, como un cuchillo listo para cortar cualquier esperanza que trajeran. Javier tragó saliva y dio un paso adelante, con los ojos bajos. «Papá, venimos a pedirte perdón». «¿De verdad?». Sofía asintió, con lágrimas ya corriendo por su cara. «Lo sentimos mucho, papá. Todo lo que te dijimos, lo de carga, lo de mantenido, fue horrible. No sabíamos quién eras, pero eso no importa. Te tratamos mal, y nos equivocamos». Su voz se quebró, y se tapó la boca con una mano, sollozando. Javier levantó la mirada, con los ojos rojos pero firmes. «Hemos pasado esta semana en la calle, durmiendo en un parque, comiendo lo que podíamos. No tenemos nada, papá. Nos despediste, nos echaste, y lo entendemos, nos lo merecíamos. Pero por favor, perdónanos». Hice una pausa, dejando que sus palabras llenaran el aire. Los miré, rotos y desesperados, y sentí esa satisfacción oscura otra vez. Habían sufrido, como yo quería. Pero entonces Sofía cayó de rodillas, con las manos juntas como si rezara. «Te lo rogamos, papá. Déjanos volver. Déjanos vivir contigo, en la mansión. Haremos lo que sea, trabajaremos, limpiaremos, lo que quieras. Pero no nos dejes así. Eres lo único que nos queda». Javier se arrodilló junto a ella, con la cabeza gacha. «Por favor, papá. Somos tus hijos. No queremos tu dinero, solo un lugar donde estar con nuestro padre. Te prometemos que vamos a cambiar». Sus voces se mezclaron en un coro de súplicas, temblorosas y crudas. Por un segundo, me sentí culpable, mi corazón dio un vuelco, y casi, cedí. Pero entonces recordé todo. Sus quejas, sus insultos, cómo me habían tratado como un estorbo mientras yo les daba todo en secreto. La furia volvió, más fuerte que nunca, y aplastó cualquier duda. Me puse de pie, alto y firme, mirándolos desde arriba, y dije: «No hay perdón para ustedes. Los despedí de mi empresa, los eché de mi vida, y eso no cambia». Hice una pausa, viendo cómo sus caras se desmoronaban. Sofía soltó un grito ahogado, cayendo hacia adelante con las manos en el suelo. Javier levantó la cabeza, con lágrimas y rabia en los ojos. «No puedes hacernos esto. Somos tu sangre». Lo miré fijo, sin pestañear. «Mi sangre no me traiciona. Ustedes lo hicieron. Ahora, fuera de aquí». Llamé a Miguel, mi seguridad, por el intercomunicador. «Sácalos», ordené. Entró rápido, y los tomó del brazo. Sofía se resistió, gritando: «Papá, por favor. No nos hagas esto», mientras Javier intentaba soltarse, maldiciendo entre dientes. Los vi desaparecer por la puerta, sus voces apagándose en el pasillo, hasta que el silencio volvió. Me senté otra vez, tomando el whisky con una mano que no temblaba. La punzada en el pecho estaba ahí, pero la enterré con un sorbo largo. Afuera, el sol se había ido, dejando la noche en su lugar. La mansión estaba vacía otra vez, como siempre había estado. Ellos se habían ido, y yo estaba solo. Pero estaba bien. Había ganado. Actualización 1. Hola a todos, he visto varios comentarios a mi favor, y otros en contra, diciendo que pase lo que pase, siguen siendo mis hijos, pero por cómo me trataron, y todas las cosas que me dijeron, esa fue mi decisión y no la cambiaré. Ya pasaron 3 meses desde que les conté mi historia, ellos no me volvieron a buscar, les quedó bastante claro que no los quería volver a ver nunca más. Sin embargo, mandé a mi chofer que averiguara qué había pasado con ellos.
Me dijo que los vio hace unos días en la ciudad y me contó todo. Resulta que Javier está repartiendo volantes en la calle, de esos que te meten en la mano mientras pasas y que casi siempre terminas tirando. Lleva un chaleco naranja feo, está flaco y quemado por el sol. Miguel dice que lo vio gritando promociones de un gimnasio, con la voz ronca y cara de muerto. Gana una miseria, apenas lo suficiente para comer, y vive en un cuartucho compartido con otros 3 tipos. Ni auto, ni amigos, ni nada. Solo él, los volantes y la calle. Sofía no está mucho mejor. Consiguió trabajo en una panadería de barrio, de esas chiquitas donde el olor a pan viejo se te pega a la ropa. Está detrás del mostrador, vendiendo medialunas y facturas por un sueldo tan bajo que no le alcanza ni para el alquiler. Miguel la vio limpiando migas del piso, con el delantal sucio y el pelo hecho un desastre. Vive con una tía lejana que la dejó quedarse a cambio de hacer las tareas de la casa. Cuando me lo contaron, no sentí pena. O eso me dije. Se lo buscaron. Me trataron como basura, y ahora están viviendo las consecuencias. Yo estoy en mi mansión, con mi piscina, mi whisky y mi paz. La empresa va mejor que nunca, y no hay nadie quejándose en mi oído. Pero a veces, cuando estoy solo en el balcón, pienso en ellos. No mucho, solo un segundo. Luego me sacudo y sigo con mi día. Suscríbete para más historias diarias.